Centro Paradeportivo Sin Límites presenta Depor Sin Límites, el primer programa paradeportivo del Perú, con noticias, entrevistas, entrenamientos, fisioterapia y más, enfocada al mundo paradeportivo. Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Depor Sin Límites. Hoy día, sábado 4 de mayo, un nuevo programa a través de Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú, y también nos pueden ver a través de la página del Centro Paradeportivo Sin Límites. Ahí también nos pueden escribir acerca de todo lo relacionado al movimiento paradeportivo, también acerca de nuestros talleres deportivos que llevamos sábado a sábado en el Polideportivo Sagitario, y que al final del programa vamos a también dar mayor información de los mismos que se vienen realizando. Sin embargo, el día de ayer fue la inauguración del segundo Open Internacional de Paratletismo que se viene desarrollando en la Videna. Ayer fue la inauguración a las 2 de la tarde, y empezaron las pruebas. Ya hay medallas en este evento internacional, en el cual participan países como Guatemala, Costa Rica, Brasil. También está países como Colombia. Entonces, es importante desde que la Asociación Nacional Paralímpica del Perú haya hecho este esfuerzo y se pueda llevar el segundo Open Internacional. Hay que recordar que el año pasado no se llevó a cabo por temas presupuestales. Sin embargo, este año se está llevando a cabo. Entonces, desde el día 3, que ha sido el día de ayer, 3, 4 y 5, las competiciones van hasta el domingo. La mañana de hoy se está desarrollando también las pruebas de paratletismo, y mañana, en la mañana, que es la tercera fecha, culmina este Open Internacional, en el cual congrega a todos los paradeportistas nacionales de las diversas clasificaciones funcionales y de las diversas categorías. Eh, este Open ha sido promocionado ya con mucho tiempo de anticipación, y obviamente también hay muchos chicos que están participando como Selección Nacional del Perú y también como Club Sin Límites, que desde acá le enviamos muchas fuerzas, muchas vibras, para que puedan obviamente mejorar sus marcas técnicas, puedan hacer una excelente competencia en las pruebas que han sido inscritas. Atletas como Carlos Felipa, Jesús Castillo, Freddy Sotacuro, Carlos Sangama, Jenny Vargas, Melissa Valdera, Chile Meléndez, Mariana Calcagno, todos los para atletas están buscando obtener una medalla, y obviamente mejorar las marcas técnicas correspondientes para que puedan tener una chance de obtener la marca mínima y puedan seguir sumando puntos para poder llegar a los Juegos Paralímpicos de París. Y de ahí nomás, acabando este torneo internacional, alistan maletas muchos de los atletas que van a participar, entre ellos Melissa Valdera, Jesús Castillo, Kenny Pacheco, Rosville Guillén, y se están yendo al Mundial de Paratletismo, que va a desarrollarse en Kobe, Japón. Van con mucha ilusión, mucha esperanza a este Mundial de Paratletismo. Estamos muy contentos desde acá que vaya Jesús Castillo, que ha mejorado muchísimo sus marcas técnicas. Está yendo Kenny Pacheco, que también vamos a hablar más adelante en la noticia, que ha ganado una medalla de oro muy importante para esta ruta a París. El Mundial de Paralímpico va a llevarse la próxima semana a partir del 10 de mayo. Y también es muy probable que de Japón, de Kobe, Japón, puedan ir a París. Hay un torneo también internacional previo a los Juegos Paralímpicos, en lo cual ya van a hacer las pruebas seguramente de las instalaciones deportivas y paradeportivas que ya están prácticamente listas ahí en París para dar inicio a los próximos Juegos Paralímpicos.
que van a desarrollarse ahí en el país de Francia, ¿no? Ya no falta prácticamente nada, ya estamos en el quinto mes del año y obviamente en julio arrancan las Olimpiadas y obviamente también con mucha expectativa porque Kimberly García ha hecho una excelente campaña en el último Mundial de Turquía, me parece, que ha participado, en la cual han ganado la medalla de oro individual y la medalla de plata colectiva y ilusiona muchísimo con estos resultados porque hay mucha expectativa que en París 2024 pueda obtener una medalla después de muchos años y que vuelva una medalla al país olímpica, ¿no? Y obviamente nosotros de acá esperemos que sea así y también esperamos muy buenos resultados en esta Paralimpiada. En para bádminton ya somos una potencia, en el para taekwondo también. La última medalla ganada en Tokio de Angélica Espinosa, esperemos que sea también ratificada en esta próxima Olimpiada. Y bueno, vamos a empezar con las noticias, no sin antes eh, eh, lamentar la partida del entrenador del equipo de tiro paralímpico, el profesor Roberto Arangüena. Esta semana se recibió una triste noticia para el mundo deportivo y paradeportivo. Hay que recordar que el profesor Roberto Arangüena ha sido muchas veces campeón bolivariano, panamericano, ha sido abanderado en los Juegos de Seúl 88, en esos juegos que se ganó la medalla de plata en nuestro equipo de vóley. Roberto Arangüena fue el abanderado de esa delegación peruana allá por el año 1988. Posterior a una excelente carrera deportiva, Roberto Arangüena tomó las riendas del equipo de tiro paradeportivo y durante ya muchos años. Entonces, esta semana recibimos la lamentable noticia de su partida. Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia del profesor Roberto Arangüena. Se tuvo conocimiento que ya hace unas semanas atrás tuvo unos problemas médicos en los cuales obviamente se venía recuperando, pero aparentemente mediante un ACV, un paro cardiorrespiratorio, dejó de existir el profesor Roberto Arangüena esta semana, eh, un excelente profesional del deporte, del tiro, ha obtenido muchas medallas como deportista y como entrenador, entrenador de Jorge Arcela, de Milagros Palomino, eh, que justamente habían ido a competir a la Copa del Mundo de Tiro de Corea y él no pudo viajar obviamente porque estaba con un poco delicado de salud. Lamentablemente nos dejó esta semana el deporte olímpico y paralímpico están de duelo y de luto por la pérdida del profesor Roberto Arangüena. Descanse en paz, profesor, y mucha fortaleza para la familia. Y vamos con la primera noticia relacionada también al tiro para deportivo, porque culminó con éxito la participación de Perú en esta Copa del Mundo que se desarrolló en Corea. Esta semana que pasó en la ciudad de Gangwon, Corea del Sur, se desarrolló el Campeonato Mundial de Tiro para Deportivo, en la cual participaron Jorge Arcela y Milagros Palomino. Los resultados de sus participaciones fueron las siguientes. En duplas, Arcela y Palomino finalizaron cuartos en la competencia de rifle de aire a 10 metros de categoría SH1. En la competencia de categoría R2, Jorge Arcela finalizó octavo disparando una suma de 124,8 puntos. Esta competencia se llevó el oro la eslovaca Verónica Badovica, la cual fue la campeona en esta categoría en los últimos Paralímpicos de Tokio 2020. Arcela también participó en la prueba R6 de rifle de 50 metros, en el cual finalizó sexto lugar haciendo un puntaje de 163 unidades. Esta prueba se alzó el oro el coreano Iho Park. Arceli y Palomino, como ya sabemos, son medallistas de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y Jorge Arcela ya está clasificado a los Juegos de París 2024. Ambos ya retornaron a Lima
y están entrenando fuertemente para futuras competencias. Hay que recordar que Jorge Arcela ha estado en las dos finales de esta Copa del Mundo con muy buen performance. Va a llegar seguramente muy bien a los Juegos Paralímpicos de París y esperamos obviamente en el transcurso de las semanas la buena noticia que también Milagros Palomino pueda sumarse a la delegación de tiro para deportivo para los Juegos de París 2024. Desde acá mandamos un excelente saludo y felicitaciones a los dos y en especial también a Jorge Arcela, ¿no? Y Perú también estuvo en competencia y se llevó medallas también en el campeonato para Panamericano de para tiro con arco. Esto fue en Sao Paulo, Brasil. La selección peruana de para tiro con arco estuvo en el campeonato para Panamericano de para tiro con arco, logrando un excelente desempeño y alzándose con medallas, siendo estas obtenidas por la gran Daniela Campos y Marcos Guaitaya. En categoría Open de equipos mixtos en arco recurvo, se alzaron con la medalla de plata. Los dos, obviamente en equipos mixtos, obtenieron una medalla de plata y Daniela Campos en individuales en categoría arco recurvo femenino se alzó con la medalla de bronce. La verdad, muchas felicitaciones a Daniela Campos, Marco Guaitaya, eh, exponentes del paratiro con arco, por su excelente participación. Y obviamente recordemos que Daniela Campos fue la primera medallista de oro en los últimos Juegos para Panamericanos de Santiago y también ya está clasificada a los Juegos de París 2024. Entonces, el crecimiento exponencial que ha tenido este deporte, que es relativamente nuevo en el país, tendrá unos 4 o 5 años recientemente que de iniciación, y la verdad ha tenido un crecimiento muy, muy positivo, en los cuales también hay un desarrollo importante. eh, Tanto en el ámbito local, ¿no? En la asociación que lo viene desarrollando, que es para más, y también los chicos que lo vienen desarrollando. Hemos visto que no solamente está Daniela Campos, obviamente Daniela Campos es la máxima exponente con Marco Baitaya, también hay muchos chicos que están entrenando fuertemente, porque eso obviamente es un deporte con mucha paciencia, que tiene mucha paciencia, un deporte que tiene mucha inversión también de tiempo y de dinero también, y tienes que tener un campo adecuado para poder desarrollar este deporte, pues por eso que el Legado ya también ha dado sus instalaciones para que puedan entrenar nuestra selección de para tiro con arco, ¿no? Y también esta semana que ha pasado, esta semana nos ha dado muchas sorpresas importantes en varios deportes. eh, de, en los cuales ha sido partido con arco, para el paratiro deportivo y esta vez en paratletismo. Informamos que Kenny Pacheco había bajado a Marruecos y a un Grand Prix y obviamente se llevó la medalla de oro para atletismo en su prueba. En su primer lanzamiento de disco, Kenny Pacheco alcanzó los 34 metros y 45 centímetros, esta marca que le permitió quedarse con el triunfo y la medalla de oro en la prueba de la clase combinada. Es una clase combinada, la F55 y la F56. Kenny Pacheco es la F55. Esto fue en el Gran Prix de Atletismo que se llevó a cabo en Macarrés, Marruecos. El peruano, entrenado por Michael Echevarría, superó en la clasificación al cubano Leonardo Díaz y al egipcio Goma Abemaid, con quienes compartió el podio. Su lanzamiento le valió 918 puntos, con los que logró la mayor ventaja sobre el resto de sus otros 10 competidores de los 8 países que estuvieron en competencia. Kenny Pacheco, el medallista también de Santiago 2023, fue el único peruano en la competencia disputada en el norte de África. Él busca seguir ascendiendo en el ranking mundial para ganarse un cupo correspondiente a los Juegos Paralímpicos que se van a desarrollar en París en agosto y septiembre próximo de este año. Y hay que recordar que Kenny va a competir también en este Open de Lima. Posteriormente va a viajar a Kobe, Japón, y también esperamos verlo también en el torneo de París que va a ser previo a los Juegos Paralímpicos y esperar su clasificación, ¿no?
todavía el paratletismo no tiene, no tiene los cupos, todavía no ha enviado el Comité Paralímpico Internacional eh, los cupos para los deportes individuales, como en este caso es el paratletismo y para la paranatación, ¿no? Y algunos deportes más, ¿no? Esperemos que en las próximas semanas ya se pueda tener conocimiento y se pueda tener claro quiénes son los mejores que van a ir a representarnos en la disciplina deportiva de paratletismo, ¿no? Y obviamente vamos a conocer sobre el deporte paralímpico de la bocha. Sabemos que Niurka Cayupe está compitiendo también en un torneo internacional, ha ganado duelos muy importantes, pero las bochas, cuyos orígenes se remontan a la Grecia clásica, es una compleja combinación de táctica y habilidad. Se practica de forma individual por parejas o equipos sobre una pista rectangular en la que los jugadores tratan de lanzar sus bolas lo más cerca posible de la pelota blanca, que sirve obviamente de objetivo, a la vez que intentan alejarlas de sus rivales en un ejercicio continuo de tensión y precisión. Cada jugador, pareja o equipo dispone de 6 bolas de cada manga y gana aquel cuya bola termine más cerca de la bola blanca. Además, recibirá un punto extra por cada bola adicional. Obviamente, un punto extra por cada bola adicional que haya conseguido acercar más a la blanca por delante de la primera del contrario. Las competiciones individuales y por parejas constan de 4 mangas, mientras que las por equipos se componen de 6. Este deporte de la bocha la practican personas en sillas de ruedas que tienen parálisis cerebral, lesión cerebral o discapacidad física severa y que se colocan en uno de los extremos del campo, desde donde lanzan las bolas. La competición se estructura por clases de discapacidad. Los jugadores de BCD1 tienen limitaciones severas de actividad que afectan a sus brazos, a sus piernas y tronco, y generalmente dependen de una silla de ruedas eléctrica. Pueden competir con ayuda de un asistente. Las clases BC2 tienen una mejor función del tronco y del brazo que los BC1 y son capaces de lanzar la bola sin ayudas, y las deportistas de la clase BC3 tienen limitaciones significativas en las funciones de brazos y piernas y un control del tronco deficiente o nulo. No son capaces de agarrar o lanzar la bola con soltura, así que se les permite utilizar una rampa con una ayuda de un asistente. Y la clase BC4 engloba jugadores con discapacidades no cerebrales que también afectan su coordinación y pueden lanzar sin ayuda respectiva, ¿no? Los deportistas de bochas pueden ser penalizados por 3 razones diferentes. Las infracciones de posición y de turnos dan lugar a la cohesión de 2 bolas adicionales al adversario. Una retracción se produce cuando una bola lanzada no cuenta y se retira. Una advertencia o tarjeta amarilla se emite por perturbación muy grave y deliberada. Una segunda advertencia da lugar a una descalificación del deportista en la prueba. Este deporte forma parte del programa paralímpico desde los Juegos de Nueva York de 1984 y en la actualidad se practica en todo el mundo y es uno de los 2 deportes del programa paralímpico que no tiene un equivalente al olímpico, ¿no? O sea, este deporte no tiene un equivalente al deporte olímpico, por eso es muy importante, es un deporte en el cual los deportistas tienen una discapacidad muy severa, muy severa. Es el deporte, me parece que tiene la mayor grado de discapacidad y obviamente eso es lo que demuestra el deporte paralímpico, el deporte adaptado, que el deporte es para todos y es un derecho para todos, ¿no? En algunas clasificaciones funcionales participan con asistentes y con las respectivas rampas para que puedan las bolas desplazarse y puedan competir con la misma clasificación y también, como bien lo dice, las reglas pueden ser individual o en equipos, ¿no? Pero vamos a ver un pequeño video explicativo sobre el deporte de las bochas. Vamos a verlo. Todos los seres humanos, por mucha discapacidad que presenten, pueden practicar deporte. Lo confirma la bocha.
una disciplina exclusivamente paralímpica en la que compiten al más alto nivel personas en silla de ruedas, que tienen parálisis cerebral o discapacidad física severa. Es un deporte muy antiguo, del que existen referencias documentadas desde la época de la Grecia clásica y pertenece al programa de los Juegos desde Nueva York 1984. Se parece mucho a la popular petanca y exige una sabia combinación de técnica, habilidad y estrategia. La bocha es un deporte mixto en el que hombres y mujeres compiten juntos de manera individual, por parejas o por equipos. Las pruebas se estructuran en 4 niveles de discapacidad. La bocha se juega sobre una superficie sintética o de madera. Cada jugador, pareja o equipo dispone de 6 bolas rojas o azules que deben lanzar para situarlas lo más cerca posible del objetivo. Una bola blanca intentando a la vez alejar del mismo las bolas de sus rivales. Gana el que consiga acercar más su bola a la blanca y recibe puntos extra por cada bola suya más cercana a la blanca por delante de la primera del contrario. La bocha es un deporte paraolímpico, parece mucho a petanca. No, aquí es para personas discapacitadas, tienes que tener una discapacidad muy fuerte para físicos, así para parálisis cerebral. Aquí es diferencia entre petanca y bocha, ahí son 13 bolas, está una bola blanca, se tira, luego salen las rojas, quien está más cerca, él gana. Que más bolas cerca de bola blanca, esta gana. Y que es más importante, que puede jugar todas las personas. En las grandes competiciones se disputan pruebas individuales, por parejas o por equipos. Las individuales constan de 4 mangas y 6 las demás. Puesto que el objetivo de la bocha es que personas con grandes discapacidades se acerquen a la práctica deportiva, sea como ocio o como competición, el reglamento permite variantes para lanzar la bola, con las manos, con los pies o incluso con la boca a través de una canaleta. Actualmente la bocha se divide en 4 categorías. La categoría BC1 son jugadores que lanzan con la mano o con el pie y necesitan de un auxiliar que le acerque la bola y le estabilice de la silla. Categoría BC2 son independientes, lanzan ellos sus bolas. Luego la categoría BC3 necesitan un elemento auxiliar para lanzar las bolas, que es una rampa o canaleta, que indicaciones del deportista, el técnico lo coloca en el lugar determinado y cuando está preparado para el lanzamiento pide la bola y la lanza. La categoría BC4 son lesionados medulares, que es muy parecido a la BC2, y ellos lanzan las bolas independientemente. Tensión, equilibrio, precisión, iniciativa, estrategia y espíritu de equipo. Así es la bocha. Y volvemos con el programa después de ver este video en el cual nos explica de manera más visual y más didáctica cómo es el deporte de la bocha para personas con discapacidad severa, con parálisis cerebral. Obviamente son netamente para usuarios en sillas de ruedas. Y las personas que nos han escuchado, nos han visto, obviamente, y tengan una persona con este tipo de características o discapacidad, puedan también comunicarse a través de nuestra página, Centro para Deportivos Sin Límites, y obviamente nosotros lo derivamos a los encargados, a los entrenadores de esta disciplina de paradeportiva, en la cual la Asociación Nacional Paralímpica desarrolla y difunde, y obviamente puedan sumarse a entrenamientos o sumarse también a la selección nacional. Como bien lo mencioné, Niurka Cayupe, Din Acosta también son representantes peruanos que han tenido muy excelentes participaciones en torneos internacionales. Por eso que también Niurka ha estado esta semana en un torneo internacional. Y una noticia también importante es que han lanzado un diccionario de lengua de señas peruano. Más de medio millón de personas de nuestro país enfrentan diariamente la realidad de la discapacidad auditiva, según la cifra del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Para esta población, la comunicación y el acceso a la información son obstáculos constantes que dificultan su participación en la sociedad. El tema de lengua de señas cobra gran importancia en nuestra sociedad, pues no se limita meramente a ser un medio de comunicación, sino que constituye un idioma completo, dotado de su propia gramática, léxico y estructura. Es necesario comprender este concepto para reconocer que la lengua de señas no se reduce a simples gestos aleatorios utilizados por personas sordas, sino que es todo un sistema lingüístico completo y rico en matices. Por ejemplo, cuando aprendemos un idioma, ya sea el quechua, el inglés
u otro no solo se incorporan las palabras y frases necesarias para la comunicación, sino que también se adquiere una comprensión más profunda de la cultura y la cosmovisión de quienes la hablan. En el caso de la lengua de señas en Perú, este fenómeno es igualmente relevante. Al dominarla, se accede a una perspectiva más amplia sobre la cultura y la manera en que la comunidad sorda interpreta el mundo que le rodea. En ese contexto, la Pontificia Universidad Católica del Perú dio un paso significativo hacia la inclusión y el reconocimiento de la identidad lingüística de las personas sordas. Se trata del lanzamiento del primer diccionario virtual bilingüe de lengua de señas peruano a español. Esta es una herramienta innovadora que busca derribar barreras y promover la comunicación efectiva entre la comunidad sorda y la sociedad en general. Este diccionario, desarrollado por un equipo interdisciplinario de expertos en lingüística, inteligencia artificial e interpretación, representa un hecho fundamental en la investigación lingüística en el país, con una capacidad de interpretar hasta 750 palabras de español y viceversa. Esta plataforma se convierte en un recurso invaluable para quienes desean aprender el idioma de señas y para aquellos que buscan mejorar su comunicación con personas sordas. La doctora Gisela Bejarano Nicho, coinvestigadora en este proyecto y cofundadora de Inteligencia Artificial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, destaca el potencial transformador de esta herramienta y manifestó que espera que la comunidad sorda, los intérpretes o cualquier persona que desea aprender lengua de señas peruana y viceversa, use mucho esta herramienta. Buscamos que esta plataforma ayude a mejorar la comunicación, acceso a la información e impulsar un país más inclusivo. A pesar de los avances significativos representados por iniciativas como el Diccionario de Lengua de Señas Peruana, la comunidad sorda en el Perú continúa enfrentando diversos desafíos en su vida diaria. Uno de los obstáculos más relevantes es la comunicación, especialmente en situaciones donde no se cuenta con intérprete de lengua de señas. La ausencia de estos limita el acceso de las personas sordas a la información y dificulta la participación en eventos públicos, instituciones educativas y espacios de trabajo. Esta carencia de comunicación impide que las personas sordas puedan expresarse plenamente y acceder a oportunidades educativas, laborales y sociales. En ese sentido, la presencia de intérpretes de lengua de señas no solo facilita la comunicación entre personas sordas y oyentes, sino que también promueve la inclusión y el acceso equitativo a la información y los servicios. Sin embargo, la falta de reconocimiento y valoración de la labor de los intérpretes sigue siendo un desafío importante que enfrenta la comunidad sorda en el Perú. Obviamente, existe una ley de lengua de señas, pero lamentablemente, como bien siempre lo recalcamos, no, no se implementa eh, tanto desde el Estado como en la sociedad en general, ¿no? Los intérpretes de lengua de señas son muy escasos, en primer lugar. En la televisión no vemos tampoco intérpretes de lengua de señas, solamente en el canal del Estado y en algunos programas quizás, pero de ahí más no hay. Y la cifra es importante, más de 500.000 de personas sordas en el Perú. Entonces se necesita mayores intérpretes de lengua de señas y siempre también acá en el programa hemos informado acerca de cursos gratuitos en algunos casos. Vamos a buscar seguramente para dar información porque es importante que también eh, sea parte también de la malla educativa y curricular de los colegios, ¿no? Que se tenga conocimiento, aunque sea básico, de la lengua de señas en los colegios, ¿no? Pero bueno, importante iniciativa de la Universidad Católica del Perú en lanzar un diccionario exclusivamente de la lengua de señas peruanas. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos con más de Por Sin Límites.
Empezamos con el programa y no sin antes, continuamos, no sin antes agradecer a Ortopedia Santa Fe. eh, Ortopedia Santa Fe, los mejores productos en órtesis, prótesis, lo encuentras en Ortopedia Santa Fe, con más de 18 años de experiencia fabricando y personalizando prótesis y equipos de rehabilitación en el mercado peruano. Ortopedia Santa Fe se encuentra en Avenida Brasil 365, Cercado de Lima, y también lo puedes buscar como Ortopedia Santa Fe, tanto en el Facebook como en el Instagram como Ortopedia Santa Fe. Gracias siempre a Ortopedia Santa Fe por ser un aliado estratégico de la Asociación Sin Límites. Y este 1 de mayo se conmemoró el Día Internacional del Trabajo o del Trabajador. Además de un feriado, es una oportunidad de recordar su origen y reflexionar sobre la situación de los trabajadores con discapacidad en el país, en el Perú. Primero vamos a recordar por qué se celebra el Día del Trabajador. Este día se creó ya hace 135 años, en el año 1889, como homenaje a los mártires de Chicago. Los mártires de Chicago fueron un grupo de trabajadores que marchó para poder trabajar solo 8 horas al día. Luego de la protesta, 8 de ellos fueron a juicio y 5 los condenaron a muerte. El Día del Trabajador nos ayuda a recordar que los derechos laborales se lograron a través de protestas y que algunos de los que defendieron sus derechos fueron condenados a morir por las autoridades de esa época. En el Perú, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y su programa llamado Observatorio de la Discapacidad en el Perú, en el informe de datos del año 2023, el 22% de las personas con discapacidad están trabajando. Hay una gran diferencia de las personas con las personas sin discapacidad, pues el 71% de este grupo tiene trabajo. La mayoría de las personas con discapacidad que no tiene trabajo mencionó como la razón más importante es su condición de salud, que son el 54%, pero también 1 de cada 4 mencionó que la razón principal es que no hay trabajo. De las personas con discapacidad que sí tienen trabajo, el 41% trabaja en agricultura, por lo que es importante que reconozcamos sus derechos y aseguremos que trabajen con buenas condiciones laborales. Como último dato, más de la mitad de las personas con discapacidad que trabaja tiene un trabajo independiente. Esto nos hace pensar en la necesidad de buscar más inclusión en las personas con discapacidad en trabajos remunerados y que se les ponga en planilla. Las personas con discapacidad tienen derechos laborales que buscan asegurar su acceso al empleo y un buen trato en el espacio de trabajo. Vamos a conocer algunos de los derechos que tienen las personas con discapacidad en el trabajo. Todas las personas con discapacidad tienen acceso al empleo en igualdad de condiciones y no discriminación. La cuota de empleo, la planilla de las entidades públicas debe conformarse en un 5% por personas con discapacidad y 3% en el caso de empresas privadas conformadas por más de 50 trabajadores. Lo que quiere decir que una empresa privada que tenga más de 50 trabajadores debe cumplir con una cuota laboral de personas con discapacidad del 3% y en las entidades del Estado el 5%. ¿Qué sucede si adquiere una discapacidad mientras trabajo? Tienes derecho a continuar en tu puesto de trabajo o ser transferido a otro puesto vacante acorde con tus capacidades. Los ajustes razonables son adaptaciones para que las personas con discapacidad se desenvuelvan en igualdad de condiciones que los demás. También las personas con discapacidad tienen una bonificación al postular a un puesto en el sector público. Si cuentas con un certificado de discapacidad, tienes derecho a percibir una bonificación del 15% sobre tu puntaje total cuando postules a empleos del sector público. Y esto es importante, toda esta información es importante. En algunos casos, por desconocimiento, no aplicamos estos beneficios, que obviamente habla la ley, y hablamos siempre del tema del cumplimiento de la ley general de la persona con discapacidad, que son muy pocas entidades del Estado que lo cumplen, el 5 de la 4, el 5%, y el Estado ni qué decir, en algunos casos, y el privado ni qué decir. Si el Estado no cumple, peor el privado, pues, ¿no? O sea, ¿cómo va a exigir? Y también cuando hay convocatorias en el Estado de todo tipo, siempre a buscar convocatorias laborales y de trabajo.
cuando hay un proceso de contrato de administración de servicios, el famoso CAS, o cualquier convocatoria de trabajo, la persona con discapacidad que cuenta con su respectivo certificado tiene derecho a recibir un 15% de bonificación en el puntaje total para este tipo de convocatorias. Por eso es importante saberlo, ¿no? Pero vamos a ver un video sobre la inclusión laboral para las personas con discapacidad. Era un día normal, en una oficina normal, con sus empleados normales y corrientes. Uno de ellos era Pepi, una gran profesional de la administración. Pero si para algo estaba especialmente capacitada, era para administrar los motes de sus compañeros. Con su implacable bajada de gafas y su inseparable matasellos, los clasificaba uno a uno. La siempre tarde, la taladro, la patatas o el musiquitas, entre muchos otros motes que fue registrando. Y claro, su jefe no iba a ser menos. César, el señor Corbatas, ultimaba los detalles para incorporar ese mismo día un nuevo empleado. Un nuevo compañero con discapacidad. Llegados a este punto, mucha gente podría pensar: estas cosas las hacen porque desgravan, se ahorran pasta, ¿qué te crees? Por el contrario, habrá quien tenga un punto de vista más optimista y visualice un ambiente idílico de trabajo, que nos hará mejores personas. Pero tópicos aparte, lo importante es que había dado una oportunidad a una persona. En cuanto estuvo el contrato sobre la mesa de Pepi, una sola palabra le impidió ver con la misma claridad de antes. ¿Sería ella quien fuese juzgada por sus compañeros si le ponía un mote a una persona con discapacidad? Eso estaría mal visto. De todos modos, ella era muy considerada con sus compañeros y esa noticia debía compartirse. Y claro, también llegó a oídos de Ignacio. A Don Perfecto le obsesionaba la disposición milimétrica de las cosas. Todo debía estar bajo control siguiendo un orden establecido. Todo debía ser perfecto. Pero Pepi no había mencionado qué discapacidad tenía el nuevo compañero. E Ignacio empezó a imaginar posibilidades. ¿Y si se sentaba junto a él una persona en silla de ruedas? Con tan poco espacio chocaría con todo, desordenándolo. ¿Y si era una persona que no podía ver? ¿Cómo podría apreciar la perfección de su escritorio? Las cifras descuadrarían. ¡Vaya sangría decimal! ¿Y si fuera una persona sorda que hiciera ruiditos con la silla? No sería consciente de semejante alboroto. Todo aquello dejó preocupado a Ignacio, pero él no era el único. La noticia también dejó intranquila a Charo, conocida por su gran rigor aplicando la ley del mínimo esfuerzo. La reina del escaqueo pensó que aquella nueva incorporación les iba a dar más curro que otra cosa. No dejaría de lloverle la faena y, claro, aquello iba a afectar a sus adquiridos privilegios y a su puntualidad británica a la hora de salir del trabajo. La preocupación empezó a contagiarse por toda la oficina y el desconocimiento hizo que el miedo se apoderase de todos ellos. Pero poner cara a los miedos es la mejor manera de vencerlos. Laura, la empleada más esperada, podía trabajar perfectamente gracias a que la empresa había adaptado para ella su puesto de trabajo. Y estas modificaciones también permitían a Ignacio trabajar con tranquilidad. Mantener un espacio libre de colisiones era muy sencillo. Lo que no son sencillos son los inicios, pero con el tiempo los compañeros la fueron aceptando y disipando sus miedos. Era una trabajadora más haciendo su labor. Oh, vaya. Parece que al final Ignacio también había cambiado, porque ¿quién es perfecto en todo? Ah, claro, Don Perfecto, cómo no. Y sí, ¿para qué engañarnos? Al principio Charo tuvo que arrimar el hombro y trabajar un poco más de lo que estaba acostumbrada, pero poco a poco todo volvió a su cauce y pudo retomar su puntualidad británica. La valentía de su jefe al contratar un trabajador con discapacidad no les volvería necesariamente mejores personas, pero esta decisión sí hizo mejor la vida de una persona. Y esta solo es la historia de Laura. En muchas otras empresas ya se dio una oportunidad, en otras se está empezando a dar.
pero aún quedan muchos tipos de trabajo a los que acceder. ¿Y qué fue de Pepi? Al final parece que encontró un mote para Laura. Orgullosos, podemos decir que con el nombramiento de la despistada, en aquella jornada normal, de una oficina normal, con su gente normal, se había normalizado la discapacidad. Aunque esto es una ficción, hay una realidad detrás. Que no te paralice el miedo. Cambia tu punto de vista. Muévete y danos una oportunidad. Y volvemos con más Depor Sin Límites. Una de las demandas permanentes de la comunidad de personas con discapacidad es el trabajo, el acceso al trabajo. Acceso al trabajo, acceso a la educación, la accesibilidad, pero el trabajo es importantísimo, pero un trabajo digno, un trabajo adecuado, un trabajo en las mismas condiciones que una persona que no tenga discapacidad. Ya de por sí complicadísimo que una persona con discapacidad eh, se movilice, se desplace en en un país, en una ciudad inadecuada, que no tiene las condiciones, con un transporte público inaccesible, no pueden llegar al metropolitano porque no hay alimentadores adaptados o el transporte público mismo, los corredores tampoco son adaptados. El, el taxi es impagable. ¿Cómo es un martirio ir a un centro de labores de una persona con discapacidad, ¿no? Partiendo desde ahí, ¿no? Entonces, lo que en nuestra comunidad, el colectivo de personas con discapacidad demanda permanentemente es un acceso al trabajo digno, con un salario bien acorde al mercado, en una planilla con todos los beneficios laborales y con acondicionado el espacio adecuado, obviamente, pero siempre y cuando obviamente también se cumplan los perfiles o se adecúen los perfiles de las empresas, en muchos casos también a las competencias de las personas con discapacidad, ¿no? Hay muchos profesionales, muchas personas que han hecho muchos esfuerzos para poder acabar su carrera tanto técnica como universitaria, como profesional, y están a la espera de estas oportunidades, ¿no? En muchos casos son inalcanzables, tanto en el Estado como en la empresa privada, ¿no? Y vamos con la, una noticia en la cual ha estado en redes esta última semana que ha pasado, en la cual un intérprete de lengua de señas se roba el show en el concierto de Armonía 10. Es que una joven se llevó los aplausos en un reciente concierto organizado por el Ministerio de Cultura al traducir el show musical a lengua de señas. El hecho sorprendió a los asistentes y cibernautas, quienes obviamente elogiaron la energía y la alegría que transmitió la muchacha durante la presentación de Armonía 10. Como se sabe, la lengua de señas cada vez más, es más utilizada por varios artistas en diversas actividades para promover la inclusión de las comunidades sordas y los eventos a nivel mundial. Y en el Perú, obviamente, no se quieren quedar atrás. De acuerdo con varios clips en las redes sociales, tanto en el TikTok e Instagram, una intérprete de lengua de señas se robó el show al momento de traducir las canciones de la agrupación Armonía 10. El momento viral fue cuando, con mucha energía, interpretó la popular canción de Serpiente, la cual fue transmitida en pantalla gigante. El evento se realizó durante la Fuera Fest del Ministerio de Cultura, reunió a más de 2.000 personas. Otros artistas invitados fueron Amanda Portales, Mauricio Mesones y Rubí Palomino. La joven intérprete fue identificada como Ruth Escarza y se mostró muy contenta por la oportunidad de que la música pueda llegar a más personas a través de ella y escribió en sus redes sociales lo siguiente: gracias por valorar mi trabajo, que es posible gracias a la comunidad sorda, de la que estoy infinitamente agradecida
y agradezco al equipo de accesibilidad del Gran Teatro Nacional del Perú. A raíz de esta viralización de este video, los usuarios se mostraron muy felices con lo que, con lo que más personas puedan disfrutar de la música en conciertos como estos. Por ello no dejaron de felicitar la iniciativa y el trabajo del intérprete y pidieron que pueda replicarse en otras ocasiones o con más agrupaciones musicales en nuestro país. Obviamente es importante, justo lo conversábamos con esta iniciativa de la Católica, de la Universidad Católica, de hacer el primer diccionario de lengua de señas y esta noticia de, de que un intérprete de lengua de señas se roba el show al transmitir el concierto en lengua de señas para que más personas, la comunidad sorda pueda disfrutar también de este tipo de conciertos y esperemos que se sigan sumando más intérpretes de lengua de señas, ¿no? Pero vamos a ver el clip del momento en que el intérprete de lengua de señas canta la canción Serpiente del grupo Armonía 10. Vamos a ver. Así se ve Serpiente de Armonía 10 en lengua de señas peruana. Bueno, está en la plataforma del TikTok. De ahí lo hemos visto y obviamente hemos querido ponerlo también como noticia importante en el programa, a raíz también de esta noticia que hemos dado del diccionario de lengua peruano, de lengua de señas peruano, que es una importante contribución también para la accesibilidad y la inclusión en el país, ¿no? Bueno, desde acá le mandamos nuestras mejores vibras. Ahorita están en plenas competencias todos los paratletas a nivel nacional. Este es un Open internacional, si bien es cierto, pero están compitiendo paratletas de todo el Perú, de Huancayo, de Cusco, de todo el Perú, de Arequipa, de todos lados del país, han venido a la Videna, están internados eh, allá desde ya varios días atrás, me parece desde el miércoles o martes de esta semana que ha pasado. También los integrantes de las delegaciones que han venido y se han sumado a este Open Internacional que acaba la clausura es el día de mañana y esperemos, más allá de las medallas que ya está ganando la delegación peruana, puedan mejorar claramente sus tiempos, mejorar obviamente las marcas técnicas, en el caso de los lanzamientos, ¿no? Sus marcas técnicas que es importante para que puedan continuar la ruta marcada hacia París 2024, ¿no? Que va a ser en próximo agosto de este año, ¿no? Estamos con mucha expectativa. Ya estamos muy próximos a que empiecen las Olimpiadas y ahí nomás, a escaso un mes, vienen las Paralimpiadas. Bueno, ya para finalizar el programa, queremos siempre invitarlos todos los sábados a los talleres paradeportivos de la Asociación Sin Límites en conjunto con la Municipalidad de Santiago de Surco. Estos talleres son totalmente gratuitos. Voleibol sentado para atletismo y tenis de mesa se realizan los sábados durante todo el año desde las 9:30 de la mañana hasta el mediodía en el complejo polideportivo Sagitario, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, como referencia a unas 2 cuadras aproximadamente de la comisaría de Sagitario en Santiago de Surco. Bueno, el programa ha llegado a su fin. Agradecer siempre a Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. No se olviden siempre de escribirnos a través de nuestras redes sociales, en el Instagram CPD Sin Límites o a través del Facebook, el fanpage Centro para Deportivos Sin Límites. Muchas gracias por todo. Nos vemos el próximo sábado con más de Por Sin Límites. Chao.
Gracias por sintonizar Depor Sin Límites. Dirigido y producido por José Carlos Casas Carrión. Los esperamos en nuestra próxima edición con lo último del mundo paradeportivo.